Exploramos lugares en tierras y mares, auroras boreales, las cuales portales, por buenos o males, habrá que contarles que no estamos solos y todos comparten algo de la misma frecuencia que vivimos, sentimos, por eso seguimos, escribimos, grabamos, cantamos y aún seguimos aquí. No es nada fácil, pero alguien lo tenía que hacer. Nada pasa por accidente, que alguien lo dijo alguna vez. Y eso es cierto, menos se te olvide. Por lo que sueñas, lo que escribes, lo que vives. Por lo que no tienes y por lo que persigues. Por lo que la vida... Agapito Treviño, protagonista de una de las leyendas más conocidas de Nuevo León. Pues a sus escasos 18 años de edad, él era el verdadero terror de los ricos de Monterrey. Pero no porque fuera un sanguinario o un violento agresor, sino porque era un astuto ladrón que aparecía junto a su caballo en los caminos y tomaba lo que no le pertenecía. Sin embargo, en vez de ser repudiado por la sociedad, era aplaudido por muchos, especialmente por las personas de la clase baja, pues él compartía las riquezas con los pobres, por lo que se le llegó a conocer como el Robin Hood regiomontano. Y aunque no suena nada aterrador, lo escalofriante viene después. Cabe mencionar que Agapito no mataba ni maltrataba, sino por el contrario, obligaba a bailar a sus víctimas mientras él tocaba una armónica. En 2 ocasiones, Agapito, también conocido como Caballo Blanco, loca. Y otra versión, que no es mejor, dice que la persona morirá. Sin embargo, algunos piensan que solo morirá si la persona no reparte el dinero. De igual manera, con o sin maldición, se cuenta que hay personas que ya han perdido la vida debido a este tesoro maldito, pues algunos infortunados que han ido en su búsqueda entran a la cueva para no salir jamás. La vida de Agapito Treviño fue personificada por el actor y cantante Pedro Infante, en su película Cuando lloran los valientes, dirigida por Ismael Rodríguez, con un argumento de Rogelio A. González, Ismael Rodríguez, Arturo Manrique, Panseco y Luis Carmona Baliño, sobre un cuento radiofónico de Pepe Peña, adaptación de Ismael Rodríguez, filmada a partir del 11 de enero de 1945 en los estudios México Films, estrenada el 8 de enero de 1947 en el Cine Colonial. Muy buenas tardes, ya todo listo para esta noche, no, ya es la costumbre. Bueno, me dirijo hacia la cueva de Agapito Treviño, y de ser realidad esta leyenda, yo creo que a Aaron le tocará bajar mucho tiempo, entre lluvia, y yo creo que eso es lo que lo hace más interesante, porque más o menos, para que tengan una idea para dónde vamos, es acá, ahí donde se ve la lluvia esa, ahí mero, así que sí, disfruten porque ya estamos casi llegando. Bueno, ¿qué onda? Hemos llegado al lugar, nada más que les quiero mostrar algo. Hay una lluvia muy fuerte, pero yo creo que eso no debe quitarme las ganas de subir. A ver que se den una idea. Dame fama sin conocerte. ¿O me lo guardo? Pues ahí no sé si... ¿O qué? ¿En la troca o qué? Sí, ahorita bajamos, ¿no? Sí, ojalá. ¿Ya estás? Vamos pues. Ay no, bueno. Espero que este video se vea chido. Este video se vea bien. ¿Qué onda? ¿A ti cómo dices que subiste? Mira, pues primero, ¿estás grabando? Sí. Pues primero, pues aquí empecé bajando,
Ajá. Ahí sí está medio complicado pasar porque pues nos arriesgamos a que llegaste a subir la corriente o que abra una compuerta, ¿verdad? Ajá. O sea, no es sencillo. Pero igual ahí nos podemos ir con cuidado, está medio resbaloso. Ajá. Y empezamos la subida. No, ¿Tú sabes por dónde es? pues Oh, vamos pa- a subir. Y me bajé porque me asusté. Ok. Pero, pues, los vi y dije, no, déjame animo con ellos. Dije, va. no pasa de otra, ¿verdad? Pues también hay que decir que esto pues no es algo que lo deban de hacer todos, ¿eh? Pero pues, digo, lloviendo no, a lo mejor te cosí, ¿verdad? Pues está un poquito complicado. Ay, cabrón. Pero más resbaloso. Te vayan viendo por dónde pisar. Yo nunca he venido, ¿eh? ¿Eh? Había necesidad. Ok. Un pasito a la vez. Listo pues. Ahí hay una cascada, no sé si le quieras No. tomar fotos, le quieras fotografiar o algo. Vamos a ver cómo. Pues yo creo que hay que seguir. ¿Vamos? Sí. Mucho cuidado, mucho cuidado. Porque el chavo, mucho cuidado, Ok. ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Bien. Dale. Está bueno. Ay, güey, deja tú. Que es. O sea, que está resbaloso, güey. ¿Y después también tus botas? Sí. ¿Las tuyas? No tanto, pero cuidado. ¿Cómo se llaman? Ahí va. Ay, yo creo que apenas vamos a la mitad. Ni la mitad. ¿Ni la mitad? Yo creo que sí. Es que eso ni idea. ¿Cómo estás? Bien. Vamos a ver. Pues qué, vas a seguir. Ay, güey. Vas a darle. O sea, imagínate. Imagínate, de buscar fantasmas. Ahora vamos a perseguir una leyenda. Digo, no es que no sea paranormal, también es paranormal, pero es que es, ¿cómo explicarte? Un mito o una leyenda de lo que se habla de esa cueva. Es algo pues sorprendente, ¿no? Oh, güey. No, hombre, sin sudor. Dejaste la chancla aquí. ¿Es tuya, no? ¿Es tuya? O es la chancla de este vato que él la dejó cuando se cayó. Vamos a continuar, amigos. Yo pensé que estaba más fácil, pero no. Está muy, muy difícil. Y más porque está lloviendo, pero aguántenme. Ya. Estamos a 20 metros. Ahorita continuamos. Ay, güey. Hemos llegado. ¿Qué tenés una idea? Ajá. El olor es insoportable. Hay que descansar. Aquí dicen que salen los vampiros.
al video. Sí, listo, pues ya vamos a entrar, me escucho chistoso. ¿O Yo no sé te que escuchas? sí, o no me escucho. Hola, ¿cómo están? El guía. ¿Qué onda? Se topó a estos geniales escaladores que... Escaladores, ay, sobre todo eso. Listo, pues, vamos a entrar, así que, pues ustedes lo habían pedido y ustedes querían que se hiciera este video. Así que, listo, nos vemos en un ratito. Aquí este es el lugar, así como lo pueden ver. Esta es la famosa cueva de Agapito Treviño y para llegar aquí fue una odisea, pero ya estamos listos. Lo que estaba esperando la gente allá afuera. Eso es que se le conoce como la cueva de los murciélagos. Miles, miles y miles de murciélagos. No. Yo 24 años, yo creo que es la primera vez que... Como salga así, que lo vea. Aquí era. Marcando el camino con ganas. ¿Para dónde irán los güeyes? En definitiva la mejor decisión que puede tomar. Aquí se pararon. Aquí. Se ve bien chingón. Miles y Que salían miles. cagando esos vatos. ¿Ah? Como que salían cagando. Un poco más sin audio, escuchando. Es que esa madre es viral. Parecen... Medidas de seguridad. No, pues, güey. Puro canal. Hay que verlo como una aventura. Como un esperador. ¿Estás listo, no? Listo. Vamos a darle. Se puede, es complicado respirar, ¿eh? Es complicado.
Oh. Que mi bebé Agapito. Ay, güey. ¿Cómo ves? ¿Eh? Sí, ¿verdad? Sorprendente es que escucho agua. Escucho agua. ¿Qué? ¿Un carro? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿De qué? Si alguien sabe qué es esta máquina, déjenmelo saber en los comentarios. Se ve antigua. ¿Y de qué forma habrá llegado? ¿De qué forma habrá llegado aquí, no? Ok, continuamos. Hola. Yo creo que por abajo, ¿no? Bebé. ¿Qué? Oh, sí. No sé si video estoy bien. Vi algo que se movió ahí, tú. Vi algo que se movió ahí abajo. Sí. ¿También tuviste? Sí. No, tú si quieres iluminación. Es para los animales. Okay. No sé si ven bien, pero bueno, voy a hacer todo lo posible por encontrar. Mucha filtración de agua y escucho una corriente, ¿tú? Por aquí es lo que vimos, ¿no? Por aquí se ve. Sí. ¿Tú crees que debemos de tener más cuidado? ¿Algún pozo? ¿O de dónde crees que salgan ellos? ¿En el cielo? Ajá. A la madre, mira. ¿Viste? ¿Qué? Arriba. Ah, a ver. Mira. Oh.
No sé si lo capte. No lo sé todavía. Son pozos. ¿Son pozos? Pozos que dicen, ¿verdad? ¿Quién dice? De citar. ¿Lo qué? ¿Lo qué? Son pozos. Ok. Viene. ¿Cómo que pozos? ¿Eh? Estos pozos. Pero esos... Entonces... vi que uno bajó hacia allá. ¿Tú también? ¿Tú también viste o no? Sí. Que entró uno. ¿Han tirado? Sí, No. por uno de esos. Bueno, pues es que esto es lo que hay. Es por inconveniente. Sí. ¿Qué es eso? ¿Tiene aquí? ¿Eh? ¿Tiene aquí, yo creo? ¿Cómo? No sé. ¿Dónde? ¿Un pozo lleno de murciélagos? Ok. Eso. Mira. ¿Viste? ¿Cómo? ¿Qué? Pues de hacer la historia, nos habla que en este lugar Agapito Treviño entró. Que si vieran la cantidad. ¿Qué? ¿Eh? Pero ¿cómo sabemos si es un pozote? ¿Eh? ¿Y no habrá alguna marca de Agapito? Agapito Treviño. ¿Listo? Ahora sí, vamos a descubrir esa gran leyenda y todo lo que es referente a este lugar, porque se hablan muchas historias, una de la cual Agapito se metía y guardaba todo lo que
Se encontraba. ¿Esa es la palabra correcta? ¿Encontrado? Ajá. Coño, qué lento. Obvio, yo no bajaría por ahí, ¿verdad? Acá está lloviendo. Dentro de la cueva. Qué loco, ¿eh? No, pues sí creo. ¿Tú? Sí creo. Estoy lloviendo dentro de la cueva. Es algo loco, ¿verdad? Increíble todo lo que se hace. Sí, ¿verdad? Sorprendente. Bueno, amigos, están viendo la ya famosa cueva de los murciélagos, o la ya conocida la cueva de Agapito Atrevido. ¿Cómo vas con la respiración? Bien, bien. Me pego por la respiración de la máscara, pero no por eso. Ajá. Pero no sos mareado ni nada. No, ¿Seguro? seguro. Me imaginaba peor la cosa, la infección de respiración. Fracaso. Estoy impresionado. Es impresionante este lugar, ¿verdad? Hola. ¿Qué es eso? Estoy lloviendo dentro de una cueva. Es una extraña sensación, amigos, ¿eh? ¿De dónde hay? ¿Eh? No, No, ahí. aquí sí. Pues imagínate a mí, no sabes. Ajá. Hola. Pues que aquí tienen todo. Me da la impresión
Como si fuera una mina, ¿verdad? No es mina. ¿Dónde era? Ahí va, acá. Ok. ¿Dónde? Aquí termina. Ajá. Creo. Es todo, ¿no? Se hace más difícil respirar. Se hace más difícil poder respirar. No. ¿Qué crees que sea esto? Creo que está ahí agua, ¿no? ¿Qué? ¿Quién vive? Fíjate que mucha gente tenía dudas de saber cómo era este lugar. ¿Este qué es? ¿Cómo se siente el agua aquí? No, pero entonces sale de aquí. ¿Sí, no? No puede quedarse. Wow. Enorme lugar. ¿Eh? Sí. ¿Eh? ¿De ahí va? Bueno, qué lugar. Ahora voy a preguntar que qué paranormal tiene venir a un lugar así, pero no es tanto como paranormal, sino que este es un lugar al cual no mucha gente se atreve a andar por ese lugar. A pesar que subir es casi imposible y bajar es peor, así que no se pierdan, sigan viendo este video. Hay otra cueva, pero esa se entra por otra parte, así que espero que estén disfrutando tanto como nosotros el estar aquí en este especial de Agapito Treviño, la cueva de los murciélagos. Que se sabe que en este lugar
Agapito Treviño escondida. Cuidado. Bueno, pues seguimos en esta grabación, así como pueden ver que estamos dentro de la cueva de los murciélagos. Y queremos mostrarles cómo dentro de la cueva el agua se filtra y dio la impresión de que está lloviendo dentro de la misma, Es algo, le puedo decir que es hermoso, así tal cual esas palabras, es hermoso estar en un lugar así. Le diría que visiten, pero creo que nada más van a poder hacerlo por fuera. Y pues mira, esto es la belleza natural. Ay, güey. Ay, güey. Un lugar tan fantástico. Vamos a continuar. Continuar la salida. Hay una cueva, pero para ingresar ahí es otro camino. Pero acompáñenme, no se pierdan esta aventura. Bueno, pues me ganaron la idea, pero pues aprendí algo nuevo a investigar antes de De verdad que necesito ver la luz. Necesito respirar. ¿Tú crees que sea buena idea o no? Yo por más seguridad me voy a ir de nada. Aarón, ¿qué crees que sea conveniente? Vamos a ver cómo bajar. O sea, estás insinuando que vamos a ver hasta dónde llega. Y, güey, creo que ya se fue más de la cuenta, güey. No estés. Son intrépidos. No quiero grabar un accidente. Ay, sentí que me iba a ir, güey. ¿También tú? Sí, güey, era. ¿Y qué, güey? Peor, güey. Te van a caer todas las piedras de ti. Quedé colgando, güey. Amigos, esto no lo vieron ustedes. Ahorita les pongo el flash que voy a olvidar. No, sí está complicado. Creo que sí te tengo. Creo que sí te grabé. Ay, amigos, esto es súper difícil.
Aguas. Aguas. Piedra. Agárrate. No, ya estamos yendo. No. Ay, güey. Oh, no, esto no. Yo también. Mira. ¿Te respuesta? Sí. Todo bien. Ya estamos abajo, todavía no. ¿Ya estamos aquí? Ya estamos hasta abajo, todavía no. Ay, güey. No. Ay, güey. Y yo estoy intentando agarrar esto también. Ay, güey. Aguas. ¿Estás bien? Ay, güey. ¿Seguro que estás bien? ¿Dónde van? ¿La cueva? ¿Por allá? Ahí es. ¿Listos? Oh. Oh. ¿Están listos? Bueno.
Bueno amigos, estamos llegando a una parte de lo que se conoce como la cueva de Agapito Treviño. Después de accidentes y todo, hay que conocer esta parte que muchos de ustedes me han pedido. Y aquí está. Cuidado. Es una escena acá grabada dentro, ¿no? ¿Sí sabes qué significa esto? ¿Qué? No. Que hace muchos millones de años hirvió la tierra. ¿Se abrió? Hirvió. Y el sol ¿Quieren continuar? ¿Pueden? ¿Me gusta? Vamos a hacer la cabeza. ¿Qué, güey? Cuidado con la cabeza. De perdió que no huele aquí. De perdió aquí no huele a... Creo que estoy grabando. ¿Estoy grabando? ¿Eh? Mira. Yo creo que, quién sabe, que Agapito. No, ¿dónde? ¿Eso? No.
la hora de que escogimos el camino correcto. Bueno, ya listos amigos, ya estamos entrando. Bueno, ya tenemos rato entrando, más bien vamos avanzando. Yo esto no creo que sea un derrumbe, o sea, sinceramente no lo creo que sea, pero aún así hay que tener cuidado. Bueno, se está haciendo más pequeño el espacio. Y bueno, por allá, me imagino que sí está destruido, ¿no? Así como podemos ver. Bueno, continuemos buscando y espero que no nos hayamos perdido. ¿Qué es este lugar? Igual se ve incómodo, ¿ah? Ok. ¿Cómo acomodo? Aquí no. Así, listo, así. Oye, el agua no estaba limpiecita. Sí, pero ya la podemos. ¿Y mi bebé? ¿De quién vive? ¿De Cristo? Ahí se ve uno, que ahora abajo me fijo que pues voy a entrar. Bueno amigos, yo creo que este es el lugar exacto donde yo sé que les gusta que vaya. Aquí las leyendas y las historias son incontables. Sí, demasiadas las leyendas que hay en este lugar. Para empezar, que sea el escondite de un bandido, famoso bandido llamado Agapito Treviño. Y coincidencia que era de Guadalupe, Nuevo León. Dice que entraba y escondía, que aquellos años no habían papel moneda y lo hacían con oro. Pues ya hemos pasado por varias partes, es un lugar enorme y bueno, pues yo creo que este es como el final de esta transmisión y espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Aaron, ¿tú qué opinas? Genial. Nunca he entrado a un lugar así, la verdad. Así como este está cañón, va a estar difícil. Tuvimos un guía, bueno, sí guía, porque él pues ya sabía cómo entrar o subir hacia la parte alta de la cueva de los murciélagos. Pero bueno, yo creo que quiero mandarle saludos a alguien. Pues la verdad fue un gusto haberme encontrado a estas personas en la entrada, porque pues, la verdad la aventura fue increíble. Tenía mucho miedo, pero pues con ellos me di más confianza, la verdad. Un gusto haber compartido esta aventura con quien se encomienda. No, saludos a todos y pues no, pues, el gusto de nosotros que nos hayas acompañado. Pues sabes que yo veo muchos animales feos. Mira, ese es un animal feo y ese es otro animal feo. A lo mejor es un simple, ¿cómo se llama? Grillo. Pero da como quiera, parece araña, ¿no? No le sientes. Así que nosotros ya vamos de salida y siempre esperando que estos videos sean de su agrado, porque son para ustedes. Espero que lo disfruten y que haya valido la pena tantos accidentes que tuvimos. Pero bueno, los quiero mucho
y pásensela bien bonito. Y estamos llegando al final de esta cueva llamada la Cueva de los Murciélagos. Pásensela bonito, muy bonita noche. Saludos. Bye, fuerte. Bueno, ustedes creían que ya se había acabado el video, pero este es un bonus track. Uno no sabe qué puede pasar al bajar estos lugares, ¿verdad? Entonces, pues vamos a grabarlo, digo, no falta que... No está de más. No está de más, exactamente. Ay, 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 ¿qué es eso? Ah, es un caballito. Y yo solo el resbalón, dije, ay, ¿qué es eso? Bien asustado, y era un insecto. Sí. Uy. No, güey, yo sí me voy a caer. Sí, güey. Los dos vimos siempre. ¿También te bajaste así? Huele mal, ¿no? De repente sí. Como piedra, digo, como lodo. Así, de colita, de colita, de colita. Uy. Oh. ¿Cómo? Ay, güey. Ay, voy. Pues qué, yo iba de pompitas. Es que esto me está estorbando. A ver. A ver. No, me iba a ir de boca. Perro. Sentí que iba a caer de muy lejos, güey. ¿Qué? ¿Está electrificada? ¿Qué onda? ¿Se puede o no? Ay, qué complicado está. Creo que está subiendo la corriente y es más peligroso. Ay, güey. Se siente muy extraño esto. Miren.
güey. Muy bien. Esto será verdad. Para llegar a la cueva había que cruzar un río, ¿eh? ¿Pero que hacer un camino, no? Acá. Sí, a ver, ya me perdí, ya no veo. Acá, mira. Ok. ¿Por acá? Por acá, por acá. ¿Por acá? ¿Por acá? A ver, sigámoslo. Vamos a ver para allá. Ah, Simón. Acá llegó así. Yo salí, güey, me voy a ver si no era. Pues sigue la cascada. No hay modo. Ni modo por ahí. Dale, yo no tengo luz. Dale, güey. Creo que está por ahí. ¿No? Yo creo que sí. Que se va directo al río. Pues tenemos que cruzar el río. Pero acá estamos hondo, me toco por acá, ¿no? Hondo. A ver, ¿dónde está la entrada? Aquí. Ahí está. ¿Se la cuerda? Sí. Más allá con cuidado. A ver si está muy hondo, pues te regreso. Está hondo, güey. Es que ya está, mira. Allá está donde pasamos, güey. Está hondo. Mira, güey. Y ve la cintura. Está leve, nomás que para los ojos. ¿Veamos? Sí, me deja guardar el celular. Los cigarros son un mojar. Dámelo. Y que no existiera el vato, güey. Dale, pues. ¿Se cayó? Cuidado, güey. Dale, güey. ¿Por qué bajaste así de chinga? Ya, güey. Amigos, esto no lo intenten en casa porque... Pues, ¿por qué no? Esto está muy... No mames, una araña arriba del agua. ¿Qué onda con eso, güey? Ahí. Oh, está helada. Espero que lo disfruten. Y amigos, de verdad, compartan 1.000.000 de veces. Que valga la pena que... Esto. Que valga la pena. Díganme que sí lo tengo. Díganme que sí lo alcancé a tomar. ¿Te caíste por aquí o qué? Entonces, ¿qué, amigos? ¡Oh! 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 No, amigos, me he caído al agua. Creo que se lo estoy llevando la corriente del Aarón.
¿Estás bien, güey? Creo. Creo. ¿Te ayudo? El problema no es ese, güey. El problema son los aparatos, güey. ¿Qué? Los aparatos, güey. Esperamos que se va a trabar. Súbete a la piedra. ¿Cuál piedra? No puedo, güey. Me voy a caer. Ayuda. ¿El qué? ¿Qué? ¿Te estaba llevando? ¿Eh? Oh, ¿qué? ¿Qué? La lámpara, güey. Mi lámpara. Sí, güey. Yo no sabía que había luz en el agua. Sácala, güey. Ya se la cargó el payaso. No, güey, se apagó. Sácala. Vente primero. No puedo, güey. ¿Cómo quieres que la saque? Pues de aquí yo estoy a... Si te vas, pues ya voy por ti. Ahí. A ver, pero abajo. Lo veo, güey. Ahí donde estás tú abajo, güey. No, estaba ahí, güey. ¿Qué? Es que, ahí voy, déjame. Necesito dejar esto, güey, porque se mojó la cosa esta, güey. ¿La qué? Se mojó. Tengo el Osmo, güey, aquí. El celular. No puedo ir, güey, contigo. Ahí voy. No mames, güey, ¿y toda la piedra está así? Sí, güey, está toda rebalosa. Ahí voy. Aquí voy a ver si puedo. No, ahí deja, güey. Mira. Yo necesito echar esta bolsa para allá. Espérate. Dame la cuerda. Dame la Ya cuerda. estoy firme. Ok. Firme, ¿qué tal firme, güey? ¿Aquí no está rebaloso? Sí, pero no. Hasta donde está este vato. Ok. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video.
no tuve chance de despedirme ahí como quería hacerlo, ¿no? Pues fue una noche muy, muy accidentada. Pero bueno, espero que lo disfruten y si les gusta este tipo de video, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse, activen la campanita y nos estaremos viendo en otra aventura más, así que nos vemos.